para nosotros lo necesario para nosotros el día de hoy, pero también por tu amor, por tu bondad, por tu verdad y por tu justicia. Bendecimos, Señor, las personas que se conectan a lo ancho y largo del territorio colombiano. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir en nuestro devocional, teniendo en cuenta la tercera parte de lo que estamos viendo de carácter. Y hoy vamos a hablar bajo el título de carácter, el carácter como tu nueva prioridad, ¿sí? Una manera de entender que si no fortalecemos nuestro carácter, entonces no van a venir esa recompensa de la cual estábamos hablando nosotros en la primera charla. Y vamos a hacer una comparación, y usted tiene unas fotografías que aparecen ahí en la parte de atrás en su pantalla. Aparece un hombre flaco y un hombre gordo, un hombre robusto, por decirlo mejor. Y puse esas dos imágenes para hacer una comparación de las dos fotografías de el hombre robusto y el hombre flaco. Y la primera impresión que nos da a nosotros es que el hombre robusto como tal es un hombre que no solamente ha fortalecido su cuerpo, sino que tiene una mejor imagen que el hombre flaco. La primera impresión que le da uno del hombre flaco es como depresiva. Lo ve uno como débil. Y la pregunta sería para usted en esta noche: ¿cuál de los dos, de esas dos que están en el lado izquierdo de la transmisión, cuál de esos dos personajes es más poderoso? Esa sería la pregunta. Y quiero llevarlo primeramente a Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16 es el libro en el cual vamos a estar viendo una primera parte en Jueces y otra parte en Génesis. Entonces, Jueces capítulo 16, versículo 13 en adelante, nos habla de un personaje que no es ajeno a nosotros, llamado Sansón. Y usted más o menos conoce la historia de Sansón. La palabra dice que Sansón como tal era un hombre que había sido dedicado, y que ya había conquistado, ya había trabajado en nombre del Señor, había conquistado y había derrotado a los filisteos. Y el versículo 1 arranca de una manera muy particular, porque dice que Sansón fue a Gaza y allá estuvo con una mujer prostituta, con una ramera. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Sansón fue a Gaza, donde encontró una prostituta y se acostó con ella. Y llama la atención que un hombre consagrado vaya a buscar una mujer prostituta, y además ya era un tiempo en el cual Sansón ya se había casado, ¿no? Y después del asunto con la prostituta, dice que se encontró con una mujer en el valle de Sorek que se llamaba Dalila, que es la historia que más nosotros conocemos, y es la historia donde Sansón tiene gran fuerza, y Dalila, que es del valle de Sorek, cerca de donde están los filisteos en este momento, le dicen a Sansón le dicen a ella que engañe a Sansón para que sepa en qué consiste la fuerza que él tiene y que lo puedan dominar. Y es así como no sé, yo creo que no se está transmitiendo en Facebook. Ok, y es así como a esta mujer convence a Sansón una vez, dos veces, y Sansón una vez y dos veces juega o dice algo completamente diferente a lo que Dalila cree que es el secreto de su fuerza. Pero dice el versículo 12, que Dalila, después de haberlo atado y de que él rompió las cuerdas como un hilo, le dice en el versículo 13 que
había tratado con ella y 3 veces la ha engañado, diciéndole en qué consiste su fuerza y cómo está perdiendo su fuerza. Y es en el versículo 16 que dice que una vez ella presionó con sus palabras, que una vez ella le importunó con sus palabras a Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia. Y entonces Sansón le descubre la razón por la cual él es fuerte. Y le dice, y usted lo sabe, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y Dalila fue y le dijo a los filisteos, y le dijo que este hombre le había descubierto lo que había en su corazón. Y los filisteos le pagaron a ella. Ella hizo que Sansón durmiese en sus rodillas y le raparon la cabeza. Y una vez le raparon la cabeza, ella le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice el versículo 20 que él se despertó y quiso irse, pero entendió que ya el Señor no estaba con él. Jehová se apartó de él, dice la palabra, y los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron en cadenas para que moliese en la cárcel. Y entonces Sansón por fin perdió todo lo que tenía por estar jugando con el don que Dios le había entregado. Fíjese que a esa figura que tenemos nosotros atrás de un hombre fuerte y un hombre débil, podríamos decir que Sansón representa ese hombre fuerte que está atrás en esa imagen. Y quiero llevarlo a un ejercicio en donde usted confronte carácter versus habilidad. Y uno de los hombres, que es Sansón, tiene poder, y otro de los hombres, no vamos a colocarle unos nombres a esos dos personajes. El hombre fuerte que está ahí es Sansón, y el hombre débil o el flaco que usted ve ahí atrás es José. Sansón tiene fuerza de cuerpo, como tienen muchos líderes de la iglesia. Hablan bien, se visten bien, tienen carisma, parecen poderosos, usan lazos de poder, son impresionantes, pero son débiles de carácter. Y el otro es José, el flaco, y este hombre es diferente, tiene carácter. Usted no puede ver físicamente quién es él, pero todos se impresionan por el hombre fuerte, por Sansón. Pero lo que impresiona de José no es la fuerza que él tiene, sino el poder que él tiene de aquel de donde depende su fuerza. Es decir, el poder que impresiona a los hombres es el poder de Dios. Así que es tiempo de decidir cuál es la prioridad que tú tienes. Si tu prioridad es Dios, tu prioridad ¿estoy diciendo bien? Sí, prioridad determina tu vida. Sansón y José son hombres mortales en la tierra. José murió en una posición de poder, mientras que Sansón perdió su posición y perdió su visión y también perdió su poder. Se desconectó OBS. YouTube. Facebook sí. Bien. Nos fuimos por YouTube. Estamos tratando de dejar grabada la sesión y hay problemas de conectividad. Entonces le decía que Sansón perdió su posición, perdió su visión y perdió su poder. Incluso dice la palabra que los filisteos se juntaron
para hablar del Dios que tenían y para decir que su Dios había entregado a Sansón y que Sansón era objeto de burla, ¿cierto? Porque dice, llámenlo para que nos divierta. Y dice que sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Sabe? Supongo que la conclusión hasta este momento, la conclusión que usted puede tener en este momento, y ojalá sea la conclusión que usted debe tener, es que José protege el poder y protege la visión por medio de su carácter. No importa cuánto poder tú poseas, no importa cuán grande sea la visión que tú afirmas poseer, pero si tú no tienes carácter, tu poder y tu visión están en riesgo. Por eso el carácter es más importante que el poder. El carácter es más importante que la visión. El carácter es más importante que el don que pusieron en ti. El carácter es todavía mucho más importante que la influencia. Tú puedes tener muchos seguidores en Facebook, muchos seguidores en Instagram, muchos seguidores en redes, y lo único que estás defendiendo es tu influencia, pero no estás protegiendo tu carácter. Sansón es un hombre fuerte y su cuerpo habla de la fortaleza de la que él tiene, pero en sí es un hombre débil en carácter, a tal punto que cae a merced de su deseo carnal a las rodillas de Dalila. El apóstol Pablo le dice a esto la ley de la carne en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Dice que cuando nosotros estamos sujetos a la ley de la carne, todas esas obras de la carne son fáciles, son fáciles de permearnos, nos influencian de una manera contraria. Por eso él dice que su cuerpo está atado a otra ley, que es la ley del Espíritu, y que por medio de la ley del Espíritu, el fruto del Espíritu debe fortalecerse en el hombre. Ahora vemos una situación diferente y quiero llevarlo a Génesis capítulo 39 y vamos a encontrar al flaco, a José. El flaco José está en la casa de Potifar en Génesis capítulo 39. Y en Génesis capítulo 39 a él le está yendo tan bien que su amo no quiere que se vaya de su casa. Dice la palabra que había hallado gracia en su amo. Y todo lo que él hacía, lo hacía prosperar de tal manera que su amo también se sentía prosperado. Pero entonces viene un incidente en el unos versículos 9, 8 en adelante, en donde dice que la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, le dijo a José, duerme conmigo. Eso lo dice en el versículo 7. Y entre el tire y afloje, versículo 12, dice la palabra que ella lo asió por su ropa, lo agarró por su ropa, y le dijo, duerme conmigo. Y entonces él dice, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella lo agarró de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dejó su ropa en las manos y salió huyendo. Y cuando ella vio que él había salido huyendo, llamó a los siervos de su casa y les dijo, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara y vino a donde estaba yo para tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Y entonces viene Potifar y le cuentan la misma historia, y el amo de José, Potifar, escucha lo que su esposa le dice y lo agarra y lo pone en prisión, en donde dice la escritura, metían los prisioneros del rey y José quedó encarcelado. ¿José huyó? Sería la pregunta. ¿José huyó de esa situación? No, José fue fuerte en su carácter.
Si la historia hubiera sido con Sansón, la historia en la casa de Potifar hubiera sido otra. Nunca te impresiones con el poder de la gente. Nunca confíes solamente en una persona porque tiene poder. Confiar en las personas con carácter hace que no te impresiones con las personas que tienen poder. Tú tienes una fuerza silenciosa como el carácter de José. Yo quiero que usted repita eso. No importa si no lo escribe, después subimos los videos, etcétera. Pero yo quiero que usted esta noche piense en esto. Usted tiene una fuerza silenciosa como el carácter de José. La base del liderazgo es el carácter. No le dije el pináculo, no le dije la estructura, le dije la base. La base del liderazgo es el carácter. Y José como personaje tiene un compromiso de tal forma en su carácter que cuando es probado decide valorar mucho más ese contenido del carácter que él tiene, incluso si debe ir a prisión. Y eso me habla a mí de que el carácter, número uno, es dedicación a ese conjunto de estándares que hablamos en la sesión número 2. El carácter es dedicarse a ese conjunto de estándares que usted tiene. Sansón no sobrevivió a las normas de su propio carácter. Perdió lo más importante. Cuando usted no se dedica a ese conjunto de estándares, usted pierde fuerza moral. Entonces, como yo le estaba diciendo, que declarara que en usted había algo diferente, una fuerza silenciosa. Esa fuerza silenciosa te ayuda a dedicarte a ese conjunto de valores que están en ti, y eso genera en ti fuerza moral. Número 1. Número 2, la disciplina. La disciplina actúa conforme a las convicciones morales. La disciplina depende de ti, no depende de otra persona. Tú eres el diseñador de tu personalidad de acuerdo a la disciplina que tengas. Pero entiende esto, la disciplina fortalece tu carácter. Entonces, número 1, tú tienes fuerza moral y también debes tener una convicción moral conforme a tu disciplina. El mayor problema que tiene la iglesia es convencer al ser humano de la posición que adquirió en el momento de reconocer a Cristo. Cuando la persona reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, no solamente tiene un convencimiento de dedicar su vida a los estándares de una nueva fuerza moral, sino que también tiene una disciplina conforme a las convicciones morales, y eso depende solamente de ti. Hebreos capítulo 12 dice: es verdad que al principio toda disciplina no parece causa de gozo, pero dice que todo aquel que se ejercita en ella encuentra un fruto, y un fruto que desarrolla una justicia mucho más grande en cada uno de nosotros. Entonces, en la suma del asunto de fuerza moral y disciplina nos dan algo que se llama convicción. La convicción de un nuevo carácter. Un carácter restaurado, un carácter reparado a su estado inicial, para poder establecer una fuerza moral no viciada por el pasado y una disciplina que te lleva a estar convencido y dedicado a proteger la posición que ejerces ahora como hijo de Dios. Usted puede descubrir su propósito de acuerdo a las charlas que hemos dado. Incluso usted puede entender su propósito y aún no estar convencido de lo que tiene. Y como no está convencido de lo que está viendo, usted no tiene la disposición de perseguirlo porque tiene fallas en su carácter. Cuando uno no sale a conseguir o no está convencido de la visión, no está convencido del propósito que tiene que desarrollar, hay algo en el carácter que se nos está atravesando y que no está permitiendo que esa convicción me lleve a conquistar lo que Dios me dijo. La convicción es aquello que impide que las personas vayan a prisión, para que me entiendan. A mí me gusta ver un programa que se llama Alerta Aeropuerto.
Y la historia de todos los que toman con droga, todos los que cogen con droga, es la misma. Otro me dijo, a mí me dijeron que era fácil, yo asumí el riesgo, luego viene el llanto y luego viene la prisión. Pero la historia del programa es la misma con muchos casos y siempre nos preguntamos, pero ¿por qué la gente sigue creyendo que puede seguir llevando droga como mula? Y dentro de los programas hay uno en el aeropuerto, hay un aeropuerto que es el aeropuerto de España. Y a mí me gustan los personajes de España porque le dicen, ya está. Cuando descubren a la persona y la persona empieza a llorar, le dicen, ya está. Era algo que tú sabías que podía suceder. Si tú nos hubieras burlado a nosotros, hoy estarías celebrando. Pero tú asumiste el riesgo y también tienes que asumir la responsabilidad de ese riesgo. Así que no llores, no te preocupes. No se va a acabar la vida, le dicen a las personas, le dicen, no se va a acabar la vida en este momento. Estarás un tiempo en prisión, no te vamos a mentir, estás cometiendo un delito, pero después de que salgan de esto, tienes que recapacitar y tienes que empezar a hacer algo completamente diferente. Y yo siempre le digo, y yo me quedo mirando, le digo, sí, son malos para traficar, o sea, ese no fue el propósito por el cual fueron ellos fueron creados. Entonces, esa convicción que está en ti, de una fuerza moral y de una disciplina, impide que tú tomes decisiones que no van conforme al carácter de Cristo. El carácter es un esfuerzo constante y es un esfuerzo para que tus palabras y para que tus acciones sean íntegras. Y ahí está un asunto. Tú tienes palabras y tienes acciones. Y el asunto del carácter es integrar tus palabras con tus acciones, que lo que tú dices, eso haces. Entonces es hora de integrar tus palabras con lo que tú haces. La última parte de esta prioridad es la voluntad. La voluntad. Y la voluntad es donde tú decides finalmente si tu prioridad son esos principios que te llevan a ser uno contigo mismo. Es decir, que lo que tú dices, eso haces. Y Dios, si usted mira en todas las religiones, lo que enseña la religión es que Dios es uno. Y es cierto. Tú le preguntas a un hebreo, tú le preguntas a un judío, tú le preguntas a un musulmán, tú al que le preguntes te va a decir Dios siempre es el mismo. Pero déjeme decirle algo acerca del Dios en el que nosotros creemos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Dios agregó a nosotros su imagen. Me estoy volviendo porque quiero hacer mucho énfasis en este mes, en este asunto de voluntad. El miércoles hablábamos de la imagen y semejanza en Génesis capítulo 1 versículo 26. Y Dios, cuando nos hizo a nosotros, por el hecho de ser Dios, agregó la imagen de Él en nosotros. ¿Y qué es la imagen de Él en nosotros? Entonces, Dios como tal tiene una serie de atributos personales. Personales es que Él como persona los puede compartir en otra persona como su imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos atributos personales que le dio al hombre? Le dio conocimiento, le dio sensibilidad y le dio voluntad. Esos tres hacen parte de los atributos personales que son de Dios, pero que también están en tu vida. Ahora, lo que a Dios hace Dios no es lo que te dio a ti en su imagen, sino lo que hace a Dios Dios es los atributos que están en Él, los propios, los inherentes, los atributos como la unidad, como lo simple que es, lo omnipresente, la eternidad, la infinidad, la soberanía y la inmutabilidad. Y fíjese que cuando le dejo el último, la inmutabilidad, es porque lo que hace a Dios es su carácter. Entonces Dios sabe que Él puede hacer con su voluntad, Él es libre de hacer, Él tiene poder para hacer, Él tiene omnipotencia para hacer, Él tiene conocimiento de todas las cosas, pero también es sensible en todas las cosas, tiene amor, tiene bondad, tiene justicia, tiene verdad, tiene todas estas cosas en Él, pero Él sabe que tiene que utilizarlas conforme a su carácter. Entonces nos entrega a nosotros, su
imagen, sus atributos personales, conocimiento, sensibilidad y voluntad, y nos deja libres. Génesis 1:26 le dice: sojuzga conforme a la imagen que tienes y conforme a mi semejanza. Voy a darte a ti también mi semejanza. Es decir, la manera como funcionan esos atributos en ti. No solamente te estoy dando la imagen, sino te estoy dando el funcionamiento de lo que es mi imagen. Y tú mismo tienes que desarrollar ese carácter, pero para lo que tú no entiendas, pregúntame a mí, porque yo soy tu padre en este momento, ¿cierto? Está con él y él conoce su voluntad. Como están en Génesis 1 y Génesis 2, yo le dije, era la única parte en la historia donde encontramos al hombre perfecto con Dios, después de haberlo creado. Entonces, él en ese estado de perfección puede hacer las cosas conforme a su carácter y haciendo la voluntad de Dios, no su propia voluntad, aunque Dios le dio voluntad. Dice, no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Dios. El día de hoy preciso se cayeron sistemas y demás. Bueno, sabe que los atributos inherentes de Dios, dentro de esos atributos, ese carácter que es inmutable, está unido a la unicidad de Dios. Dios es unidad. Y la cualidad de su ser más importante es que lo que siempre has escuchado de Dios es que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso su nombre, yo soy, yo era, yo he de venir, ¿sí? O es uno y no tiene cambio. Imagínese usted que usted tuviera un Dios que hoy le dijera sí, pero mañana le dice no me acuerdo. Me estaría hablando de un Dios que en su carácter tiene fallas. Pero Dios en su carácter no tiene ni una sola falla, porque Él es uno. Él no tiene motivaciones ocultas. Nosotros, me pongo la otra mano para que me entienda, nosotros decimos sí, pero de pronto tal vez no. Entonces nosotros tenemos motivaciones ocultas a lo que nosotros decimos y entonces hacemos algo completamente diferente. ¿Y por qué? Porque el hombre perdió en Génesis capítulo 3, perdió esa manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que vuelvo y le repito, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es el hombre haciendo la voluntad de Dios. Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21 es el hombre haciendo lo que él quiere hacer en su voluntad. Solo hasta Génesis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 volvemos a ver a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál se cayó? YouTube. Ok. Cuando Dios nos creó, colocó esos atributos en nosotros. Y fíjese algo bien importante. Que al colocar sus atributos personales, conocimiento, sensibilidad y voluntad, sin la semejanza, porque el hombre perdió la semejanza, el cómo funciona, el hombre entonces empieza a trabajar conocimiento, sensibilidad y voluntad sin carácter. Esto quiere decir que el hombre no sabe amar, no sabe lo que es la bondad, no sabe lo que es la verdad, la justicia, no sabe lo que es la santidad, que son atributos sensibles, porque en su carácter no ha desarrollado lo que el Padre quiere darnos a conocer a nosotros. Lo que Adán perdió fue desastroso. Entienda esto, el problema del carácter viene desde el mismo momento en que el hombre separa su voluntad de la voluntad de Dios. Entonces, le explicaba yo que Cristo venía a ser nuestro futuro. Y ese Cristo, encarnado en la persona de Jesús, que murió en la cruz, nos ha entregado a nosotros la restauración de nuestra posición de Génesis 1 y Génesis 2. Pero no solamente restauró nuestra posición como el postrer Adán para entregarnos un nuevo futuro, sino que puso al hombre en la misma condición del Edén, para que me entienda, para que desarrolle el carácter conforme a la voluntad
de Dios. Eso quiere decir que cuando Jesús entregó su vida por ti y por mí, nos colocó en la posición del plano cartesiano del número 0 y nos dijo: a partir de ahora, nueva criatura, vas a tener que desarrollar tu carácter en la manera que entiendas cómo funciona la semejanza del Dios que hoy estás conociendo y que se llama Padre. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros le dice a nuestro espíritu cómo podemos agradar al Padre. Algo que nos ha dicho la religión muchas veces y algo que no hemos entendido hasta el día de hoy es que la posición de Cristo como tal, la posición de Cristo en la cruz, al reparar, al restaurar nuestra imagen y nuestra semejanza, nos deja en una posición de libertad, nuevamente. Nos deja en la posición de libertad que nunca hemos tenido, que nunca hemos conocido. En una posición en la cual el Padre quiere hacer nuevas cosas con nosotros, porque durante mucho tiempo no se pudo hacer. Pero conocemos al Señor y todavía hay fallas en nuestro carácter. Y seguiremos teniendo fallas en nuestro carácter. Y la respuesta a eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento genuino y verdadero. Arrepentimiento es dar por completo la espalda, hacer un cambio completamente en nuestra mente acerca de las cosas con las cuales estaba viciado el viejo hombre. Pero hay líderes que todavía no han reparado su carácter, pensando que no tienen oportunidad de hacerlo nuevamente. Y el Señor Jesús dice: no, también eso está en la cruz. Cualquier entorpecimiento que tengas en tu carácter en esta hora también ha sido lavado por la sangre del Cordero, en reconciliación, en paz, en amor, en santidad, en verdad, en justicia, en bondad, en misericordia, en gracia, en libertad. Ha sido rescatado para poder llegar a ser todo aquello cuanto el Padre quiere que desarrolles. Padre, yo te doy gracias en esta noche y bendigo la vida de cada persona que se pudo conectar en esta noche. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es buena, porque para siempre tu amor y tu gracia está con nosotros. Extiende, Señor, tu misericordia a aquellas personas que todavía no conocen de tu palabra, y bendice nuestra vida de tal manera que podamos desarrollar en nosotros el carácter que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó aquí en la tierra. Que podamos agradarte en todas las cosas y que podamos obedecer tu palabra de manera correcta, formando ese conjunto de valores, una fuerza moral en nosotros, una disciplina establecida para poder integrar lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos y que sea completamente de tu agrado. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios lo bendiga. Pero quedó grabado en alguna parte. En Instagram tuvo que quedar grabado. Está todo entrecortado. Todo entrecortado. Sí, eso fue los problemas de YouTube, pero en general.